Sí. Listo, Juan, cuando quiera iniciar. ¿Hola, escuchan? Lo único que sí te voy a decir, Víctor Rafael y Libertad, es que tú eres muy acelerado. Hola, ¿me escuchan? Sí, no sé los demás, pero por acá sí. No escucho a nadie, no sé si esto es... Yo también lo escucho. No, el micrófono está bien. Yo veo que alguien está hablando, pero no, pues, no sé si me escuchen, no sé. ¿Qué más? Vargas, sí, creo que lo vimos todos. Bueno, entonces, pues hoy vamos a hablar de fijación profiláctica y fracturas inminentes. Vamos a hablar de si el MIRELS es nuestra herramienta. Y para empezar vamos a ver un caso, todos estos son casos del instituto y los he modificado un poco para hacerlos un poco más ajustados a la charla. Entonces, esta es una paciente femenina de 61 años, tiene una sospecha de un SEA de mama de 10 años de evolución, tiene una masa ulcerada no tratada en la mama izquierda y la paciente sufre una caída de su altura mientras estaba caminando, posteriormente tuvo una deformidad rotacional y imposibilidad para la marcha del apoyo. Al ingreso al instituto encontraron estas imágenes con una fractura patológica de fémur diaficiario, pues en realidad subtrocantérica, y teníamos adicionalmente esta imagen del fémur contralateral, en donde en esta pues no se ve francamente, pero sí hacemos algo de pues, esfuerzo, vemos acá una lesión en la región subtrocantérica del lado contralateral, en donde tenemos también, que la vamos a ver mucho mejor en las imágenes más adelante. Tenemos también estas imágenes de la pierna derecha, tenemos una rodilla y tenemos esta resonancia en donde podemos ver, como les decía, la fractura subtrocantérica derecha del fémur derecho, que ustedes pueden ver acá la lesión. Voy a modificar un segundo el puntero. Como ustedes pueden ver en este punto, la fractura subtrocantérica, pero en el fémur contralateral se ve mucho mejor esa lesión diaficiaria que les estaba mostrando en la radiografía. Tenemos estas otras dos imágenes de la resonancia, estos fueron en octubre del año pasado, y los cortes axiales de la resonancia con la lesión que ustedes pueden ver del fémur derecho. La paciente tenía este TAC de abdomen y de tórax, en donde básicamente teníamos un extenso compromiso metastásico poliostótico y también teníamos un derrame pleural asociado con compromisos en abdomen y en tórax. Era una paciente con lesiones, pues un compromiso ya metastásico. En la gammagrafía ósea tenemos captaciones poliostóticas que pues, básicamente se ven en las imágenes, en el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Y se le hizo el Optimodel para hacer una estimación, pues para estimar la sobrevida de la paciente, en donde se pues encontró que la paciente era una categoría D con una sobrevida estimada de 2 a 3 meses. Entonces, pues en ese orden de ideas, obviamente llevamos a la paciente a una osteosíntesis con clavo intramedular de la fractura patológica del fémur derecho y quería saber si alguien quiere opinar pues del fémur izquierdo. ¿Ustedes qué creen que debíamos hacer con ese paciente? No sé si
alguno conozca, pues creo que todos conocemos la escala de Mirrells, pero no sé si alguno la puede aplicar rápidamente. Bueno, entonces al otro lado le hicimos una fijación profiláctica con un clavo largo, considerando que la paciente tenía un riesgo alto de fractura patológica en la escala de Mirrells, y ya vamos a pues, ver bien en qué consiste eso. Entonces, la enfermedad metastásica ósea básicamente ocurre en casi 1/4 a 2/4 partes de todos los tipos de cáncer. Obviamente la incidencia varía según el tipo de cáncer que tengamos. Los más frecuentes son estos que ustedes ven en la tabla: seno, próstata, tiroides, pulmón y el CA renal. Son los tipos de carcinoma más frecuentes, que más frecuentemente hacen metástasis a hueso. Y el hueso pues es el tercer sitio más frecuente de metástasis, luego del pulmón y el hígado. Además, tenemos que tener en cuenta que a mayor sobrevida de los pacientes con el avance de los tratamientos oncológicos, pues hay mayor cantidad de metástasis óseas. Entonces esto es una cosa que tenemos que enfrentarnos cada vez más frecuentemente. Dentro de las cosas más importantes de la enfermedad, pues obviamente se manifiesta con dolor, pérdida de la función, y tiene un riesgo importante de perder o disminuir las actividades de la vida diaria de los pacientes por el dolor, y disminuirle la calidad de vida o los años de vida ajustados por calidad. Y sin lugar a dudas, pues tenemos un riesgo grande de fractura, o pues los pacientes se van a presentar con la fractura patológica, como vimos en el caso pasado. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si se justifica hacer una fijación profiláctica en los pacientes. Y pues básicamente tenemos que hay varios estudios que sustentan o evidencian que la fijación profiláctica efectivamente prolonga la sobrevida, no solamente en el posoperatorio inmediato, sino la sobrevida en general. Y adicionalmente, pues disminuye las tasas de dolor, evitamos ese dolor de fractura patológica, disminuimos la estancia hospitalaria, la cirugía se hace en condiciones mucho más idóneas, y técnicamente es mucho más fácil hacer una fijación profiláctica que una osteosíntesis en una fractura patológica. Adicionalmente, hay algunos estudios en donde básicamente sugieren que hay una menor tasa de sangrado y de transfusiones, y la funcionalidad de los pacientes mejora. Estos son básicamente varios estudios que pues soportan esto que les acabo de decir, mostrando las diferencias estadísticamente significativas en la sobrevida de los pacientes inmediatamente en el posoperatorio, y la sobrevida en general, con un promedio de sobrevida de 1 o 2 años en este estudio, por ejemplo, de Wall. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la fijación profiláctica no es una cosa que sea completamente, perdón, no es un procedimiento que está exento de complicaciones. Es importante tener en cuenta que los pacientes que tienen una fijación profiláctica tienen un riesgo en estos estudios por el doctor Damron, donde se encontró que había un odds ratio que era mucho más alto, 2 veces con respecto a la fijación profiláctica, que en pacientes que tenían fracturas patológicas. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos más riesgo de un embolismo, tromboembolismo pulmonar y una trombosis venosa profunda, dentro de las cosas que tenemos que considerar como desventajas de la fijación profiláctica. Ahora, que es muy importante, tener una lesión metastásica no implica que necesariamente ese paciente se vaya a fracturar. Es posible que ese paciente o no se fracture, o sencillamente su pronóstico de vida no le dé para que esa lesión pues logre evolucionar en una fractura patológica. Entonces ahí es en donde tenemos que actuar nosotros y determinar, bueno, cómo sé si ese paciente tiene un riesgo de fractura que es elevado o no, y así determinar si vamos a llevarlos a una fijación profiláctica. Y esto pues ha venido, y esto es un tema muy taquillero en la investigación en ortopedia, porque pues desde la mitad del siglo pasado ha tenido un auge muy grande, y se han pues propuesto muchas formas de hacer una evaluación del riesgo de fractura. Una de ellas era la tasa entre lesión y hueso. Si es una lesión que tiene que ocupa más del 0.6 del diámetro del hueso, pues esta era una lesión que se consideraba con riesgo inminente de fractura. El compromiso cortical axial. El doctor Carnesale en el siglo pasado definió hacia 1960
un riesgo inminente de fractura como un paciente que tenía dolor en ese sitio y un compromiso cortical del más del 50% o de más de 30 milímetros en la radiografía. Sin embargo, pues esto ha venido evolucionando. El doctor Harrington en el 86 definió una fractura inminente como estos criterios: una lesión lítica con más del 50% del diámetro cortical del hueso, o una de las siguientes, más de 2.5 en el diámetro mayor, que se asociara a un dolor persistente a ese nivel, o una progresión radiográfica luego de la radioterapia. Sin embargo, pues esto ha ido cambiando, como les decía, y en 1989 entramos al epicentro, o lo que más se conoce en ortopedia oncológica para fijación profiláctica en el momento, y son los criterios de Mirrells. El doctor Hilton Mirrells en el 89 hizo un estudio en donde básicamente recopiló todos los factores de riesgo de la literatura y pues empezó a intentar desarrollar un sistema de puntuación que es este que ustedes ven. Básicamente tenemos 4 componentes: el sitio de la lesión, si está en extremidad superior, extremidad inferior, o si está en la zona peritrocantérica; el dolor, que es el componente más subjetivo de la escala, en donde lo clasificamos como leve, moderado o severo; el tipo de lesión, si es una lesión blástica, mixta o lítica; y el tamaño de la misma con respecto al compromiso cortical, si es menos de 1/3 parte de la cortical, más de entre 1/3 y 2/3, o más de 2/3 partes de la cortical. Y estos son los criterios que el doctor Mirrells intentó desarrollar para un puntaje en donde cada uno de estos criterios tenía una puntuación del 1 a 3 para un puntaje residual al final de 4 a 12. Y entonces el doctor cogió 61 lesiones metastásicas y 3 evaluadores diferentes y los midió en los desenlaces en los siguientes 6 meses a un año. Y se encontró, pues básicamente los dividió en pacientes que se fracturaron o no, y les hizo el puntaje. Dentro de los pacientes que terminaron fracturados, la media o el promedio del puntaje era 10 en los evaluadores, 10.0 y 10.6 en algunos, y 10.07. Y en los que no se fracturaron, la media era de 7.5 alrededor, en uno de ellos 7.95. Y fue por esto entonces que él determinó que una vez los pacientes que se fracturaban tenían un promedio de 10, los que no se fracturaban un promedio de 7, y de esa forma empezó a hacer el cálculo de probabilidad de fractura según el puntaje, como ustedes lo ven en el recuadro de la derecha. Encontró que los pacientes que tenían un puntaje de 7 tenían un porcentaje de una probabilidad de fracturarse en el siguiente año de 4%. Los pacientes que tenían un puntaje de 8 del 15%, y los que tenían un puntaje de 9 del 33%. Y fue por esto que entonces decidió hacer esta curva de características operativas, y encontraron que la probabilidad de la fractura, como ustedes ven acá, era pues bastante como estaba en una zona gris cuando el puntaje era de 8, con ese 15%, pero pues consideró que 4% para un puntaje de 7, la probabilidad de fractura, era bastante bajo. Por eso fue que entonces determinó que cuando los pacientes, en la tabla de abajo que ustedes ven, cuando los pacientes tenían un puntaje de Mirrells menor o igual a 7, el tratamiento que recomendaba no era quirúrgico y podía ser observación y manejo con radioterapia. Cuando tenían un puntaje mayor o igual a 9, se debían llevar a esos pacientes a una fijación profiláctica, y cuando tenían un puntaje de 8, sugería que el médico tratante utilizara su juicio clínico para determinar si ese paciente debía ser llevado o no a una intervención, una fijación profiláctica. Estos eran los criterios que se han manejado y han tenido modificaciones muy pequeñas. Pues ha habido cada vez más en las últimas décadas y en los últimos años modificaciones a la puntuación, pero este es el puntaje original y la descripción original. Sin embargo, entonces en el 2003, esto recordemos que lo hicieron en el 89, en el 2003 empezaron a evaluar qué tantos puntajes y qué tantas sensibilidad y especificidad tenía y qué tan acertado era ese puntaje. El doctor Damron, que es de las personas que también ha estudiado pues bastante este tema, encontró que primero el dolor era el componente más subjetivo que hacía que la escala pudiera variar fácilmente, y evaluó en este estudio el puntaje de Mirrells en pacientes que fueron llevados, que terminaron en fracturas patológicas, que fueron llevados o no a una fijación profiláctica. Digo que la sensibilidad era aproximadamente el 91%, pero la especificidad era del 35%, y esa especificidad hacía que los criterios de Mirrells
tuvieran un alto riesgo de falsos positivos y por lo tanto tenían un desenlace que llevaba a pacientes que no necesitaran que pues fueran llevados a cirugía. Él concluyó en este estudio que los criterios de Mirrors eran reproducibles, válidos y eran más sensibles que el juicio clínico. Sin embargo, la especificidad era baja, los falsos positivos eran altos. Y acá comparaba el juicio clínico con el score de Mirrors, y pues obviamente el OR era favorable al score, pues de una forma más del doble. Entonces, desde ese estudio del 2003 se han desencadenado muchos estudios en donde han evaluado la sensibilidad y la especificidad de los criterios y básicamente han encontrado cosas similares. La sensibilidad que ustedes ven en la columna del recuadro de la izquierda es mucho más alta que la especificidad, y la especificidad, a excepción de la validación de Mirrors inicial, en general varía entre el 10 al 50%, dependiendo del estudio del que estemos hablando. Y por lo tanto se ha intentado aumentar, o más bien mejorar, la especificidad de los criterios de Mirrors, y se han desencadenado muchos otros puntajes o formas de validar el riesgo inminente de fractura. Dentro de las limitaciones que le describían al Mirrors en todos estos estudios se encuentra el dilema de la puntuación del 8, del que ya vamos a hablar en breve, la especificidad, que pues, sin lugar a dudas hace que aumenten la cantidad de procedimientos innecesarios, como les explicaba, y es importante tener en cuenta que el sitio de la lesión, que está incluido dentro de los puntos de Mirrors, tiene resultados controversiales. Inclusive en el mismo estudio del doctor Mirrors encontraron que el sitio de la lesión no se correlacionaba tanto con el riesgo de fractura, pero pues esto es bastante controversial. Hay estudios que lo respaldan y otros que lo desaprueban. Adicionalmente, es muy importante tener en cuenta que este puntaje no incluye cosas que son muy importantes para saber si el paciente tiene riesgo de fractura o no. La histología de la lesión, si el paciente ha tenido o no radioterapia previa, las comorbilidades de los pacientes, el pronóstico de sobrevida, que es una cosa muy importante también para saber si el paciente se fija o no. No tenemos ni idea de la densidad mineral ósea, el nivel de actividad de los pacientes, y además esto solamente aplica para esqueleto apendicular, no aplica para lesiones vertebrales, que pues son de las lesiones más frecuentes metastásicas. Considerando todo eso, dentro de las otras alternativas que tenemos para evaluar el riesgo de fractura, tenemos el compromiso cortical axial, en donde básicamente vamos a medir en una radiografía, en las diferentes radiografías que tengamos del paciente, vamos a medir en el punto en donde la lesión compromete la cortical, como ustedes ven acá, que le estoy señalando con el puntero, qué tanto mide ese compromiso pues de una forma longitudinal. Si esa medida es más de 30, estos estudios sugieren que la sensibilidad y especificidad de esta medida para llevar a ese paciente a una fijación profiláctica es más alta que la del Mirrors. Reportaban que la sensibilidad era alrededor del 90% y la especificidad alrededor del 50 al 60% de ese compromiso cortical axial. Entonces, esa es la conclusión de estos estudios, de estos grupos holandeses de patologías metastásicas óseas del Dr. Van der Linden. Esa es la recomendación como alternativa para el puntaje Mirrors, con unas características operativas ligeramente mejores en lo reportado en la literatura. Y ese mismo grupo ha hecho que un análisis muy grande de las diferentes escalas y las diferentes evaluaciones de riesgo de fractura, y encontraron ellos que el score de Mirrors desafortunadamente no tenía una diferencia estadísticamente significativa para tener una buena sensibilidad y especificidad para el riesgo de fractura. Sin embargo, ellos apoyan más el uso de esa medida del compromiso cortical axial, y si tienen la disponibilidad de una tomografía, el compromiso cortical circunferencial en el nivel de la lesión, si es de más del 50% o si es de menos del 50%, aparentemente tiene también una sensibilidad y una especificidad que es bastante alta, y que si al combinarse con el compromiso cortical axial, pues tienen unas características operativas que son, dentro de el estudio de ellos, mucho mejores. Es importante aclarar que ellos apoyan en estos estudios su teoría del compromiso cortical. Sin embargo, pues ahí hay un poco de conflicto de interés en estos estudios, en donde los mismos autores apoyan su teoría previa. Entonces, en los últimos años, posiblemente las últimas 2 décadas, se ha venido desarrollando, con el apoyo de la tecnología y las imágenes,
diferentes formas de evaluar el riesgo de fractura. Uno de ellos es el análisis de rigidez por tomografía computarizada, en donde básicamente podemos tener una forma mucho más precisa de evaluar la geometría del hueso y la densidad del mismo por la cantidad de radiolucidez o radiopacidad que se evidencia en la tomografía. Con esto y con un programa de computador de ingeniería determinamos cuál es la rigidez en 3 planos, en cuanto al doblamiento, la rigidez torsional y la rigidez en el plano axial del paciente, y vamos a medirlo en este caso con respecto a o una base de datos que tiene el programa ya incluida de muchas tomografías con ese análisis de rigidez de muchos fémures sanos, o tenemos un análisis del fémur contralateral. Se hace ese análisis de rigidez del fémur o del hueso analizado y se compara contra el hueso contralateral o la media poblacional. Y si encontramos que el hueso tiene una rigidez que es o sea, que baja por debajo del 33% de lo esperado, que disminuye 33% o más de lo esperado para ese hueso, ese paciente tiene un alto riesgo de fractura, y en estos estudios sugieren que ese paciente sea llevado a una fijación profiláctica. Hay cosas importantes que son teóricas, pero que tenemos que tener en cuenta, y es que esto utiliza unas teorías de unas hipótesis en ingeniería en donde los rayos, o más bien el rayo de estudio de la tomografía, parte de la base que el hueso es completamente lineal y no tiene cambios curvos. Y eso hace que las características biomecánicas del hueso cambien y el análisis de rigidez sea un poco menos específico y acertado. Entonces, hay que tener en cuenta que ya hay pues, teorías y software que hacen el análisis partiendo de la base que el fémur o de los huesos son curvos, no son rectos, y la distribución de su rigidez varía con base en esa teoría, y por lo tanto son un poco más precisos. Entonces tenemos que tener en cuenta el software, qué tipo de teoría de rayos utiliza, si es la teoría de rayos lineares o curvos. Y tienen estos estudios la desventaja grande de la disponibilidad y el costo. Desafortunadamente esto no está disponible en Colombia, pues en mi conocimiento, para estudios en pacientes de forma pues bastante pues en los servicios de urgencias no está disponible, y por lo tanto pues se limita el uso porque no lo tenemos. Sin embargo, creo que en las siguientes décadas, posiblemente 2 o 3 décadas, esto va a llegar a estar ahí y va a ser lo que vamos a usar. También hay otros análisis de elementos finitos en donde también por teorías de ingeniería se evalúa la geometría y los atributos mecánicos del fémur. Se somete bajo un programa y un software específico, se somete ese hueso con las imágenes del paciente y las lesiones muy bien determinadas, se somete en el computador a una simulación de carga fisiológica, y pues se evalúa el riesgo de fractura con el resultado siendo arrojado por el mismo programa, más o menos en un tiempo de 15 minutos de programa de uso. El problema nuevamente vuelve a ser la disponibilidad de el software, la disponibilidad y el costo del mismo, y pues esto básicamente hace que en este momento no lo podamos usar en Colombia, pero que sea el futuro de la evaluación de riesgo de fracturas. Todos estos estudios son solamente algunos de los estudios que apoyan el uso de ese tipo de softwares y análisis con tomografía computarizada y análisis de elementos finitos o análisis de rigidez por computador. Y básicamente encontramos que cuando todos los estudios que han hecho y que analizan ese tipo de evaluación de riesgo de fractura, pues encuentran que la sensibilidad es entre casi el 90 y el 100%, dependiendo del estudio, y la especificidad para casi todos es alrededor del 80%. Entonces, esto provee una mejoría significativa en las características operativas para la evaluación y el análisis del riesgo de fractura, el riesgo inminente de fractura, y por lo tanto va a ser el futuro una vez la disponibilidad y el costo lo permitan. Hay otras alternativas que se plantean, el análisis con el PET scan por la glicólisis, que aparentemente el nivel o la tasa de glicólisis total de la lesión puede predecir el riesgo de fractura, y pues estos estudios sugieren que las características de ese análisis son similares a las de análisis de rigidez por tomografía o de elementos finitos,
Y el PRM, que pues es por estas siglas en inglés, básicamente utiliza también una escala de grises y una escala de cambios de color en la tomografía, utiliza tomografías secuenciales y tiene una sensibilidad y una especificidad muy buenas. Desafortunadamente solamente hay un estudio con una muestra pequeña que lo respalda de forma contundente y pues también es una alternativa en caso de no tener ese análisis y esos estudios a través de ingeniería y TAC. Pero entonces ya sabemos que el Mirrorless tiene algunas alternativas. Desafortunadamente las mejores no están disponibles y tienen un costo muy elevado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a determinar si el paciente requiere o no la evaluación? En este momento, esos pacientes pues necesitan que nosotros utilicemos o el compromiso cortical axial o la escala de Mirrorless, que es lo que tenemos disponible y que tiene mejores características operativas que el juicio clínico, como ya lo veíamos. Pero pues vamos a pasar a un nuevo caso en donde pues si quieren evaluamos qué podemos hacer y qué podríamos hacer en un paciente que tiene 47 años, tiene un diagnóstico de mieloma múltiple hace 7 años, pero ha tenido una recaída, ha recibido radioterapia fraccionada en múltiples dosis con un total de 38.6 grays y ha tenido quimioterapia con daratumumab, lenalidomida, dexametasona 5 ciclos, tiene un diagnóstico de un síndrome de compresión medular, por lo que ingresó al instituto, fue manejado de forma quirúrgica con una descompresión medular por neurocirugía, pero nos interconsultan por dolor en la rodilla. Tenemos estas imágenes cuando lo interconsultamos, en donde podemos ver una lesión lítica de la tibia proximal, en donde francamente se comprometen las corticales en estos dos puntos y tenemos que el paciente pues tiene dolor con el movimiento y tenemos que evaluar el riesgo de fractura. Afortunadamente contamos con la tomografía axial, en donde podemos evaluar que si ustedes hacen el compromiso, si ustedes quisieran evaluar el compromiso cortical, podemos ver que el 50%, más del 50% del compromiso cortical circunferencial está, y por lo tanto, además de que tenemos más de 3 centímetros de compromiso cortical en este punto, si ustedes se dan cuenta, la cortical posterior está muy disminuida, la cortical anterior también está francamente disminuida, y tenemos entonces ese compromiso importante en la cortical anterior. En la tomografía vemos el compromiso circunferencial de más del 50%. Si tenemos eso en cuenta, tenemos que este paciente, solamente por esos dos criterios, debería ser llevado a fijación profiláctica. Si hacemos en la escala de Mirrorless, el paciente tenía dolor moderado, ese dolor le da una puntuación de 2. Adicionalmente tenemos que estaba en miembros inferiores, otros 2, vamos 4. Tenemos adicionalmente que es una lesión lítica, esto le da un puntaje de 3, vamos 7. Y por último tenemos el compromiso de la lesión, que compromete más de 2/3 partes de la cortical, y por eso tenemos un puntaje de 10. También tenemos un paciente que debería ser llevado a una fijación profiláctica, y eso fue lo que hicimos. Perdón, que teníamos más imágenes de la tomografía. Y eso fue lo que se hizo, llevando al paciente a una osteosíntesis profiláctica de la tibia proximal, usando como ayudancia cemento para llenar ese defecto una vez se hizo el curetaje de la lesión metastásica. Estas son las radiografías posoperatorias, en donde ustedes pueden ver pues la fijación con la placa y el cemento en el defecto de la tibia proximal. Entonces, cuando tenemos esos casos, ¿qué tenemos que hacer? Siempre debemos parar, estadificar al paciente y analizar el caso, y ahí sí tomar una decisión y actuar. Entonces, ¿cómo vamos a tomar esas decisiones de manejo? Quiero que nos enfoquemos en este momento en donde en la estrategia terapéutica, porque no solamente depende del riesgo de fractura, es muy importante que tengamos en cuenta la sobrevida esperada de ese paciente, porque la sobrevida puede que, aunque el paciente tenga un riesgo de fractura elevado y se justifique el uso de un manejo quirúrgico, si la sobrevida no es lo suficientemente alta, muy probablemente ese paciente no se ha llevado a ese último manejo. Ahora, el primer principio que tenemos que tener en cuenta es que la estabilización profiláctica siempre debería usarse cuando haya riesgo inminente de fractura, pero tenemos un par de excepciones. ¿Y a qué nos referimos con estabilización profiláctica? Manejos quirúrgicos ya sea con placas, clavos, reemplazos protésicos con endoprótesis o con prótesis semiartroplastias, por ejemplo. Y tenemos que considerar ciertos manejos como de aumentación, como la aumentación con cemento, la radioterapia posoperatoria, en pacientes que tienen indicación de riesgo inminente de fractura alto y por lo tanto una indicación de manejo quirúrgico. Si vamos a hacer un manejo local, la idea es hacer manejo con radioterapia y
manejo farmacológico con ya sea denosumab o inhibidores de, denosumab o con ácido zoledrónico, dentro de diferentes medicamentos que podemos usar como tratamiento pues, sistémico para ese paciente con la lesión metastásica. Entonces, siempre vamos a parar. Lo primero es saber cuál es el origen de la lesión, qué tipo de lesiones tenemos. Si es una lesión de un origen desconocido, vamos a tener que hacer un manejo o vamos a tener que intentar determinar ese origen. Hacemos estudios de extensión, tomografías tóraco-abdominal, posiblemente una gammagrafía o un PET para intentar determinar de dónde viene esa lesión. Si ya tenemos un tumor primario, pero no sabíamos y no se conocía de ninguna lesión metastásica, pues está indicado hacer una biopsia. Igualmente, si una vez hicimos los estudios de extensión en el caso previo y no tenemos un origen determinado, pues la idea es hacer una biopsia de esa lesión primero antes del manejo para determinar determinar el origen, el primario, y de esa forma empezar a valorar si ese paciente tiene una indicación de manejo quirúrgico o no. Ya si tenemos un paciente con un diagnóstico conocido, con múltiples lesiones poliestóticas, como habíamos visto en los casos anteriores, pues no se necesita llevar a ese paciente a biopsias y estudios de extensión, únicamente partimos de la base que es otra lesión metastásica de ese primario y lo vamos a manejar en ese sentido. Ahora, siempre es importante determinar la diseminación o el estado de diseminación de la neoplasia de base, porque esto también nos va a dar el pronóstico o la sobrevida de ese paciente. Si los pacientes en general tienen menos de 6 semanas de sobrevida, en general vamos a dar un manejo no quirúrgico con confort como la principal herramienta que vamos a intentar proveer. Sin embargo, si el paciente tiene más o menos más de 6 semanas o entre más de 6 semanas y 6 meses, posiblemente ese paciente tenga indicación de un manejo quirúrgico con ciertas especificaciones, y un paciente que tenga una sobrevida de más de 6 meses tiene indicación de hacer un manejo completo en general. Entonces, primero, el origen de la lesión, después determinar qué tan diseminado está, y también es importante ver el estado general del paciente, qué tan sistémicamente comprometido está ese paciente, cuántos años tiene, ese paciente tiene una hipercalcemia maligna, nutricionalmente cómo está, porque eso también nos va a determinar si ese paciente es idóneo para una cirugía o no. Y por último, vamos a evaluar el hueso que está comprometido, hacemos la evaluación del riesgo de fractura con las herramientas que tenemos disponibles, como ya las vimos, hacemos la escala de Mirrors, hacemos la evaluación del compromiso cortical axial y evaluamos la totalidad del hueso. Recordemos que hay muchas de estas lesiones metastásicas que tienen lesiones saltatorias y tenemos compromiso proximal y distal del hueso, y podemos requerir un manejo diferente en caso de que tengamos lesiones de ese estilo. Por lo tanto, es importante tener dos proyecciones del hueso comprometido y de la totalidad del hueso. Este es el algoritmo que vamos a usar. Es muy importante que tengamos eso en cuenta, el origen de la lesión, recordemos eso. Hacemos el PET scan, las tomografías y la biopsia si es necesario, y con eso ese es el primer paso. Una vez hemos hecho ese primer paso, vamos a pasar a la evaluación de la diseminación. Si tenemos una lesión que es solitaria, muchas veces el manejo puede llegar inclusive a tener intenciones curativas, y por ese motivo, pues a veces está determinado, se hace una resección amplia en cierto tipo de lesiones. Cuando tenemos un osteosarcoma, por ejemplo, o un cáncer de origen renal, el manejo muchas veces puede llegar a ser con intención curativa, a pesar de que tengan una intención paliativa general por el buen pronóstico de la quimioterapia y el manejo sistémico de esos pacientes. Cuando tenemos pacientes que tienen lesiones óseas oligometastásicas, entiéndase entre 2 a 4 metástasis, podemos que los pacientes que tienen esas metástasis, tenemos que enfocarnos mucho en qué tipo de primario es, porque muchas veces si tenemos un CA renal o un CA de mama, podemos inclinarnos más hacia un manejo agresivo local. Muchas veces los pacientes que tienen ya un compromiso difuso, compromiso metastásico poliostótico, pues muchas veces requieren un manejo más paliativo, y las intenciones profilácticas pues pasan a ser una intención reconstructiva curativa a un manejo más bien netamente de soporte para que el paciente tenga un confort y dentro de su manejo paliativo tenga adecuada funcionalidad. Recordemos también el estado general de salud, como les decía, con el estado nutricional y cognitivo, dentro de los determinantes importantes y los laboratorios que usualmente pedimos, que ustedes ven acá en la región inferior izquierda de la pantalla,
que nos determinan ese paciente qué tan bien está sistémicamente y qué tanto vamos a hacer. Por último, pero pues esto, además del riesgo de fractura, lo resumo yo en pronóstico de sobrevida. ¿Qué pronóstico tiene ese paciente? Tenemos muchas escalas, el OptiModel tiene aplicaciones para el celular para que lo descarguemos, el Path Fracture también tiene aplicaciones en el celular, están disponibles 24 horas al día en internet o en la aplicación. Tenemos también esta otra escala bastante simplificada para determinar el pronóstico de sobrevida de los pacientes. Estos son para el esqueleto apendicular, para columna tenemos el Tokuhai o el SORG. Todos ellos nos van a decir, este paciente tiene una sobrevida, un pronóstico de sobrevida aproximadamente el 95% de 2 o 3 meses, de 6 a 12 meses, más de 12 meses. Con este pronóstico de sobrevida también vamos a influir en las decisiones. Entonces, un paciente que tenga un resultado de 8 en la escala de Mirrells y que tenga un pronóstico de sobrevida de menos de 3 meses o que tenga un pronóstico de sobrevida de menos de 6 semanas, la indicación de ese paciente se pierde básicamente porque vamos a empezar a violar un principio de manejo que ya les voy a mostrar. Entonces, perdón, me paso. Acá tenemos que, además de intentar mantener la funcionalidad óptima y libre de las extremidades, asegurar el movimiento del apoyo como objetivo del manejo profiláctico, tenemos que tener en cuenta que la fijación que usamos o que escogemos en el momento del manejo tiene como intenciones una fijación que debe durar la expectativa de vida del paciente. Siempre debemos tener que esa fijación debe durar lo mínimo más de lo que vaya a durar el paciente. Y adicionalmente, el tiempo de recuperación de ese paciente y de ese procedimiento, el tiempo de recuperación y de rehabilitación no debe ser más largo que la expectativa de vida del mismo. Por lo tanto, si tenemos un paciente que tiene una expectativa de 6 semanas, lo más probable es que ninguna de nuestras intervenciones, ni siquiera una osteosíntesis percutánea del fémur proximal, tiene un tiempo de rehabilitación de menos de 6 semanas. Por eso es que esos pacientes, a pesar de que tengan un riesgo inminente de fractura, muchas veces no vamos a llevarlos a un manejo quirúrgico con una fijación por ese riesgo, por ese pronóstico de sobrevida de menos de 6 semanas. Entonces es así. Los pacientes con menos de, un pronóstico de sobrevida entre 6 semanas y 6 meses, en general, debemos abstenernos, o como recomendación general, deberíamos abstenernos de procedimientos reconstructivos extensos, pero pues posiblemente prótesis con alto riesgo de complicaciones, manejos reconstructivos de endoprotésicos, posiblemente no sean los más ideales para este tipo de pacientes, pero sí deberíamos hacer un manejo integral, un manejo con placas, aumentaciones con cementos, clavos intramedulares, que le permiten a ese paciente apoyar, le van a permitir caminar y disfrutar los últimos meses de vida. Si tenemos un pronóstico de más de 6 meses, no deberíamos tener ninguna limitación y deberíamos hacer el manejo reconstructivo completo. Y para eso, pues vamos a empezar a determinar qué tipo de osteosíntesis usar. Ya entrando al final de la charla, la localización de la lesión, el stock óseo de ese paciente, la sobrevida y los costos, en general son los que determinan qué tipo de material vamos a usar. Si la lesión es una lesión diaficiaria, en general los clavos se favorecen por su ventaja biomecánica. El stock óseo es muy importante, especialmente en las lesiones periarticulares, donde si no tenemos un stock óseo adecuado, podemos inclinarnos más para una reconstrucción con una prótesis, o si es necesario hacer, como en el caso previo, una fijación con una aumentación con el cemento que le provea esa estabilidad biomecánica posteriormente. Recordemos siempre, los costos de estos pacientes también para el sistema son importantes. Un paciente que tiene 3 meses de sobrevida y que va a ser llevado a una reconstrucción con una endoprótesis que costo de más de 100 millones de pesos, por ejemplo, o de 80 millones de pesos, tal vez no es necesariamente el paciente para ese tipo de reconstrucción. Podemos analizar y ser un poco más condescendientes con el sistema de salud que pues, tiene bastantes problemas como para tener adicionalmente esa carga en pacientes que de pronto pueden tener un beneficio con manejos diferentes. Entonces, el cemento óseo usualmente lo vamos a utilizar en defectos óseos y aumenta la estabilidad de las propiedades biomecánicas del constructo. Creo que esto todo lo conocemos. La mejoría del dolor y la funcionalidad es controversial en los casos que de pronto la indicación no es tan clara. Sin embargo, cuando el cemento está indicado por un defecto importante que necesitamos llenar,
tiene toda la indicación y todo el respaldo de la literatura. Obviamente, cuando tenemos un defecto que es muy pequeño y tenemos un buen stock óseo, el uso del cemento es bastante controversial. Como conclusiones para terminar la charla, siempre que abordemos una lesión metastásica ósea, consideremos siempre el diagnóstico histológico, la extensión de la enfermedad y su compromiso metastásico, el estado general del paciente y el riesgo de fractura de la lesión. Los primeros tres nos van a dar un pronóstico, un estimado muy importante de la sobrevida del paciente, y con esto la sobrevida y el riesgo de fractura de la lesión tomamos decisiones. Y aunque para evaluar el riesgo de fractura tenemos mejores herramientas en desarrollo y en camino, actualmente el MIRALS y el compromiso cortical, axial y circunferencial, esas son las herramientas que tenemos ampliamente disponibles en el momento y son las más objetivas para evaluar el riesgo de fractura y las que deberíamos usar. Muchas gracias.